Tertulia Bravía. Tinteando por un país informado y reflexivo. Bueno, estoy muy feliz de saludarles a ustedes, nuestros oyentes de Tertulia Bravía. Hoy es un capítulo especial. Yo les doy un gran saludo. Yo soy Daniel Casallas, politólogo y productor del programa. Normalmente estoy detrás del micrófono, pero hoy es un programa especial debido a que tenemos un invitado también muy particular. Saludo también a María Teresa Pinto y Fernando Muñoz, quienes son las cabezas gestoras de nuestro programa radial de Tertulia Bravía. Hoy es un capítulo especial, como les decía. Hoy vamos a trastocar un poco la rutina de nuestra tertulia y que se basa en la producción de programas para conversar sobre política de drogas y consumo responsable de sustancias, por lo que pues doy paso a la invitación, a la presentación de nuestro invitado del día de hoy, que es Julián Quintero. Es un placer hablar con él. La verdad, agradezco muchísimo su disposición y su presencia acá en este programa. Él es activista, sociólogo, investigador. Me atrevo a decir que es experto en temas de política de drogas, es director de la ONG Acción Técnica Social y pues su programa insignia es Échele Cabeza, pues que muchos los hemos visto en conciertos, festivales, incluso pues eventos culturales tal como el festival Stereo Picnic recientemente. ¿Qué más, Julián? ¿Cómo está, hombre? Muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ya está. Muchas gracias por la invitación y nada, aquí estamos listos para conversar. Listo, parce. Otra vez, muchísimas gracias. Quisiera como dar un pequeño contexto con una pregunta muy rápida. Para pues quienes no conocen su trabajo o quienes no son muy cercanos, quisiera preguntarle como cuáles cree que son los tres pilares centrales como de lo que usted hace de pronto de dónde surge su motivación para trabajar por este tema, cuáles son sus propósitos o qué visión sobre el consumo propone también. Bueno, yo vengo trabajando en estos temas de consumo desde hace unos 20 años más o menos. Cuando estaba en la universidad, como si a la mitad de la carrera ya estaba metido en este tema. Creo que después de tantos años podría uno decir que como los pilares podrían ser como el primero, como reconocer y vivir como en un mundo que está cambiando el paradigma del tema de drogas. Estamos viviendo en este momento una transición que va del fracaso de la prohibición a la exploración de nuevos enfoques relacionados con la regulación. Yo creo que es eso que hace 20 años nadie se preguntaba, o muy pocos nos preguntábamos que la política prohibicionista era un fracaso. Hoy en día lo tenemos todos muy claro y frente a eso estamos dando respuestas. Creo que esa es como la primera razón y es poder vivir, estudiar y actuar en un contexto de transición, de paradigma. Eso me parece que es importante. Lo segundo, creo que pues la ciencia que estudié, creo que eso es como las herramientas. Esto para mí, pues aparte de que la reforma de política de drogas se haya vuelto como mi estilo de vida, mi opción de vida, mi proyecto de vida, pues ante todo es el objeto de estudio que tengo desde la ciencia que estudié ahí en la Nacho y que fue donde empecé como a estudiar el fenómeno allá. Entonces creo que eso que también es perfecto como fenómeno social para meterle toda la teoría sociológica, el ejercicio sociológico, sociológica me parece que es brutal, encaja muy bien. Justo ahorita que estoy repasando mucha sociología en mi época de estudiante, estoy entendiendo un montón de cosas que seguramente en la universidad pues pasaron de largo y no entendí, pero que ahora son más claras que nunca. Y creería que un tercer elemento tiene que ver como con la posición como persona usuaria de sustancias. Creo que también es como, que es lo que le pone el capítulo activista a esto, ¿no? Em, y como usuario de sustancias, desde que me metí a este tema, pues tiene que ver con que la oferta que me daba la institucionalidad, pues ni me reconocía ni me representaba,
ni tampoco me daba soluciones. Entonces, eh, ahí logré como tener o entender una forma, y es que pues como usuario de sustancias también había que apropiarse de este tema y entender que la oferta de dejar de hacerlo o sentirme mal porque lo hacía no, no encajaba en lo que yo hacía, y que había un tercer camino que se llamó la reducción de riesgo y daño. Y que ese tercer camino que se llamó la reducción de riesgo y daño implicaba claramente como la participación de las personas usuarias. Yo creo que este es en ningún momento de la historia la política de drogas había estado tan impregnada o tan influida por las personas consumidoras. Hace muchos años, otros tomaban las decisiones por nosotros, hacían los estudios por nosotros, decían las cosas por nosotros, y creo que en los últimos 10 años esto ha dado un giro y por eso estamos viendo una realidad diferente. Y es que así como la comunidad LGBTI en su momento tomó las riendas de sus derechos y de reivindicaciones, creo que las personas usuarias de sustancias tomaron las riendas de este tema, y por eso se están dando los cambios también de manera tan significativa. Uf, claro, me llaman mucho la atención tal vez dos cosas sobre todo lo que dice. Creo que la labor del investigador pues se nutre, ¿no? En la vida. Y si bien la academia, me imagino que su formación como sociólogo, pues en la Nacho también, donde convivimos, pues es una, claramente lo nutre la vivencia, la experiencia y el deseo de hacer cosas. Y resalto también que pues siguiendo su trabajo, la verdad, pues soy alguien que lo lee y que lo ha leído y que admira todo lo que ha hecho desde ese punto. Creo que el crear comunidad ha nutrido realmente esta lucha, ¿no? Y de la mano de el activismo, pues se ha reflejado, pues, la intención de tejer lazos, de politizar, llamo yo, digamos, el usuario, la persona que se identifica y pues como tiene como una agencia. En este sentido, digamos que pues quiero que esta charla tiene varios contextos, uno muy grande, que es el que ya has mencionado, Julián, que es como desde dónde partes, quiénes somos, quién eres, y el otro más situado puede ser, digamos, los temas que podemos tratar muy rápidamente, que están rodeados de la política internacional y nacional sobre las drogas, sobre el consumo y puntualmente pues la cumbre internacional de reducción de riesgos y daños que se va a realizar próximamente en este mes de abril en nuestra ciudad de Bogotá. Bueno, para empezar un poco, pues, un poco sobre la política internacional, quería preguntarle sobre la cumbre de estupefacientes a la que fue en el mes pasado, ¿cierto? De febrero, pues, de la ONU. Eh, Creo que usted ya tiene como una silla asegurada ya. Creo que, pues, todo su trabajo lo ha llevado a consolidar, pues, esto. Quisiera preguntarle digamos, su experiencia directa en esta cumbre que se hizo y también, digamos, cuáles son estas nuevas aproximaciones que hay. Entiendo que Colombia tuvo un papel preponderante. ¿Qué cambios se pueden lograr también? Nosotros llevamos yendo a la Comisión de Estupefacientes en Viena, llevamos ya 11 años participando como sociedad civil. Nosotros participamos allá porque tenemos estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Pues mandamos unos papeles, los evaluaron, los certificamos, entonces somos una sociedad civil, una de las organizaciones en Colombia, la sociedad civil que es reconocida con eso. Em, y estaba mirando estos 10 años que llevamos, y uno empieza a ver ahorita los resultados que son muy interesantes. Y esos resultados parten como de varias cosas. Uno, que como sociedad civil, con mucha gente del mundo, o sea, no somos solo nosotros, sino mucha gente que puede hacer cosas parecidas a nosotros en diferentes partes del mundo, empezamos a plantear unas conversaciones diferentes. Justo lo digo porque me salió un recuerdo de Facebook de un flyer de un panel que llevamos para hablar de análisis de sustancias. Fue el primer panel para hablar de los análisis de sustancias como reducción de riesgos, y hace 11 años. Y me dio mucha risa porque en esta última sesión que yo estuve, en esa época solamente la sociedad civil hablaba de eso,
y ahora que estuve escuchando a muchos gobiernos de muchos países, si mal no conté, más o menos 7 u 8 países reconocieron en el análisis de sustancias una estrategia de reducción de. Entonces creo que lo primero que entendí yo después de todo este tiempo es que, pues, mis amigos le dicen Mordor, esos Mordos, esa es la cuna de la prohibición. O sea, realmente es un escenario Ok, súper lento, burocrático, prohibicionista, pero creímos que era un lugar inamovible, pero nada. Entonces, como que eso, primero haber tenido confianza en que era el lugar donde había que estar, haber llevado las experiencias de la sociedad civil a ese lugar, haber trabajado en red con muchas organizaciones de la sociedad civil de muchos países del mundo. Nosotros nos asociamos casi todos en una red grande que se llama IDPC, que es como el Consorcio Internacional de Política de Drogas. Hay más de 220 organizaciones, como de 70 países, es un resto. O sea, nosotros somos el ala progre de las organizaciones de sociedad civil. También hay un ala conservadora y derechosa, pues como tradicional, obvio. Y creo que lo segundo que hicimos fue haber convertido ese lugar en un lugar dinámico y atractivo. Ese lugar no era un lugar atractivo para nadie porque todo era por consenso y el consenso, pues, el consenso era ponernos de acuerdo y se ponían de acuerdo en mantener lo que estaba y siempre dominado por las potencias prohibicionistas que se ponían de acuerdo con los otros. Entonces siempre era como nosotros todos estamos pintados en la pared y siempre era Rusia, China, Estados Unidos, Canadá, Irán, como los que tomaban la vanguardia y los que decían algo. Y eso cambió. Creo que haber visto países rebeldes como Uruguay, República Checa, Canadá, creo que le puso mucho tono. Estados Unidos, que siempre se opuso a todo, y el año pasado, antepasado, feliz defendiendo su legalización de la marihuana. Entonces, como que eso. Y lo tercero, creo que haber recogido ese trabajo de 10 años en los últimos 3, yo creo que sí uno debe reconocer que, que este gobierno del presidente Gustavo Petro y la ministra que puso allá, Laura Gil, pues pudieron capturar y capitalizar el esfuerzo que muchos países habíamos hecho que muchas organizaciones de la sociedad civil habíamos hecho durante mucho tiempo. Y no puede uno decir que, que no puedo negar, digamos, esa habilidad que tuvieron para recoger esto y elevarlo del poder de la sociedad civil a la distancia. Y los dos golpes duros que dieron fue, pues primero el año pasado, haber roto el consenso. Después de 50 años, nunca una resolución se había votado. Tuvieron que parar e ir a mirar eh, los manuales y los procedimientos para saber cómo se votaba algo. Eso fue un gran quiebre y lo que se votó fue una resolución que Colombia muy hábilmente puso a que presentara a Estados Unidos, pero una resolución hecha porque Estados Unidos estaba, el gobierno de Biden la vez pasada, y fue una resolución hecha empujada por Colombia los votos. Entonces eso fue muy demoledor y eso rompió el consenso que esta vez se consolidó. Ya todas las resoluciones de este año, que fueron como 6, 7, todas se votaron. La más difícil, la colombiana, pero el golpe de la resolución del año pasado fue incluir la reducción de riesgos y daños digamos, en las orientaciones de política de drogas. Eso fue algo inédito, fue algo que hace 10 años la reducción de daños era de alcahuetería, para muchos todavía es, y ahorita es una orientación de salud pública. Eso es muy importante, eso viene bajando y ya entidades como Naciones Unidas, Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es tan conservadora, no va a poder oponerse ni resistirse a que esto se ejecute, pues porque viene de las directrices de los países. Y este año pasó algo todavía mucho más importante, y es que el gobierno colombiano logró posicionar una resolución en la que se van a convocar 19 expertos de todo el mundo, de diferentes agencias, para que haga una revisión crítica del marco internacional de política de drogas. Yo creo que eso es lo más revolucionario que se ha podido hacer en política de drogas en los últimos 50 años. Literalmente vamos a revisar lo que está hecho hace 50 años. Claro, los riesgos son muy altos, que se abra la caja de Pandora para los más conservadores, que se abra para los más liberales, pero por lo menos va a haber un revolcón y la tendencia mundial nos indica que probablemente vaya a modificarse un poco más el marco. Entonces, eso es lo que se nos viene y es seguir empujando. Tenemos mucha incertidumbre por lo que vaya a pasar
por el nuevo gobierno que vaya a llegar en Colombia. Tenemos mucha incertidumbre por lo que vaya a pasar por las posiciones del gobierno de Estados Unidos, que va a ser muy conservadora, pero pues igual es como medio esquizofrénica y medio loca. Entonces, podrá arriesgar sus valores más profundos de la prohibición a causa de dinero. eh, Van a reaccionar de una manera muy dura porque fueron aplastados en el multilateralismo muy duro en esas votaciones. Todo era como 40 votos a favor, 30 votos a favor, 2 en contra, y los 2 en contra eran Estados Unidos y Argentina, y así fue todo. Entonces yo creo que es eso, estamos esperando un poco Europa, que está volteando a la derecha también, qué va a pasar con sus posiciones que eran más progre, pero lo que sí le puedo decir es que em, la sociedad civil, en un trabajo permanente de más de 10 años, logró abonar el terreno para que un actor político arriesgado y con voluntad, como lo fue Colombia, recogiera ese trabajo, hicieron un trabajo diplomático muy áspero y patear al tablero de la reducción del daño mundial, y algo va a pasar. Las fichas van a quedar desacomodadas, no sabemos cómo, pero algo va a pasar. En los próximos 5 años va a estar mucho más emocionante. Claro, no, eso suena, a mí me suena como que falta es la disposición política para que se logren los resultados, ¿no? Yo me imagino así como usted dice, pues viene a la ONU como un congreso de la República, pues internacional, pero lúgubre, ¿no? El poder realmente puede ser muy cerrado, pero bueno, creo que usted también toca algo por lo que le iba a preguntar más adelante también y que me permite un poco enlazar el tema de la conferencia, ¿no? Eh, Siento que en parte las personas que votamos o votaron por el gobierno piensan que por el gobierno Petro, pues eh, evalúan o critican el compromiso que pueda tener en términos de el cambio a la política de drogas, ¿no? Si bien se está implementando, pues el gobierno lanzó su política de drogas, es pues criticada de pronto por su eficacia o por su implementación, ¿no? Con todos los peros que pueda tener hacer un cambio en este país, pues, y en el mundo tan severo. Yo le preguntaría un poco si bien, pues nos dice que el cambio que abandera el Estado colombiano internacionalmente en estas cumbres de drogas es evidente, cree que el gobierno o esta disposición política ayudó de pronto a traer la cumbre a Colombia, sí, como fue, si bien es una iniciativa desde las organizaciones, desde la sociedad civil, ustedes como ATS junto con otras organizaciones, digamos, fue importante la ayuda del gobierno o de la política. Sí, nosotros, o sea, es, como usted bien lo dijo, es una conferencia internacional de reducción de daños, que es de la sociedad civil, es una organización de la sociedad civil de Liverpool, digamos, de Inglaterra, los dueños de la conferencia. Ellos reciben postulaciones de organizaciones de la sociedad civil de países. Nosotros, Acción Técnica Social, postuló a Colombia. Para eso reunió un equipo de organizaciones amigas, colegas, cercanas, conocidas en temas de reforma, de justicia, elementos, ideas para la paz, todo el parche de Viviendo, de Raíz Colombia. eh, y mandamos la carta, y cuando mandamos la carta solicitamos una carta de apoyo de la Dirección de Política de Drogas del gobierno colombiano y del Viceministerio de Salud del gobierno, y ambos nos dieron la carta de apoyo. Entonces sí fueron determinantes. También fue determinante el momento que estaba viviendo Colombia. Nuestros dos colegas, tengo entendido que también postularon a sus países, como Brasil y Argentina, pues no tienen el contexto político actual. Imagínate una conferencia de reducción de daños con mi ley de No, presidente, eso sería loco, sí, total. no sería. Sí. Ajá. Entonces también eso influyó mucho. También temas logísticos, ¿no? Como de costos. Viene gente de 70 países, 80 países. Los vuelos, digamos, del norte y del sur llegan a Bogotá mucho más fácil que llegar más hacia el sur. Entonces también hay la evaluación de nuestro dinero, aunque bueno, en eso sí les hubiera ido mucho mejor a Argentina, que está más llevado, pero Colombia es un país barato relativamente. Y también, digamos, como que
lo que tiene que ver con claramente la política de drogas y el gobierno actual. Influyen muchos factores, todos se juntaron y ahí, digamos, entre esos factores, pues claramente está la actual política de drogas del gobierno colombiano. Nosotros esperamos que para el gobierno nacional realmente lo mejor que ha hecho en términos de política de drogas lo está haciendo a nivel internacional. En Colombia no ha podido implementar todavía lo que hizo o lo que ha hecho o lo que prometió en términos de reforma de política de drogas. No ha podido regular la marihuana para uso recreativo, no ha podido regular y ajustar los decretos para uso medicinal, tampoco ha podido implementar los proyectos, digamos, que vienen del Plan de Acción de la Política Nacional. Uno entiende que se la jugó mucho por sentar las bases y por hacer una política nacional a 10 años, ampliamente participativa, con un plan de acción, pero pues esperamos que este sea el año de la implementación porque hasta el momento todo se ha quedado en discursos. Y esperamos por eso mismo que una conferencia como la de reducción de daños motive y le ayude al gobierno como para que presente e impulse más sus propuestas de reforma de política de drogas. Claro, claro. Bueno, creo que es en parte grato identificar que si bien la política nacional es muy compleja y pues si solo en el Congreso se ha quemado en la puerta del Londro los proyectos de reforma, al menos en lo internacional, algo se está haciendo, ¿no? Eso es muy bueno de evidenciarlo realmente. Tocando de pronto temas más relacionados con la cumbre, hombre, tú qué crees que se pueda esperar las personas, digamos, las personas que no conocemos, que no sabíamos de esta gran institución que es Harm Reduction International, ¿sí? De Liverpool, si estoy mal, que ¿qué espera la gente en la conferencia? Vienen expertos de la sociedad civil a hablar de política de drogas, cuál puede ser la posible injerencia, digamos, en las políticas de los resultados de esta cumbre, qué podemos esperar, qué vamos a ver y también qué nos puede proponer, no sé si ATS, pero en el grueso de las organizaciones colombianas que están impulsando esta iniciativa. Pues a ver, como toda conferencia internacional, pues se reúnen sobre todo personas que tienen conocimiento sobre el tema puntual para presentar lo último que hay. Entonces yo creería que lo primero es como que ser muy conscientes que va a venir lo último en investigación de enfoques alternativos a la prohibición para el abordaje del tema de drogas. Yo ahorita nomás estaba viendo por encima y tranquilamente van a ser unas 150, 180 ponencias diferentes, casi 100 pósters. Hay gente que se presentaron 900.000 abstracts de todo el mundo. De ahí se recogieron más o menos para presentaciones orales como 160, 180, un poco más, como 100 pósters se escogieron. Hay unos eventos relacionados con arte, con otras expresiones, hay talleres. Entonces, aquí lo que se va a ver es lo último que hay, tanto en investigación pura y dura, investigación científica, de laboratorio, de ratas, de usos alternativos de drogas, pero Okay. también que me gusta mucho mostrar evidencia de implementación de proyectos y de servicios, que son, es como que me gusta más, como acciones que se hacen con las personas y que demuestran la reducción del daño. Va a haber mucha evidencia de cómo la reducción del daño está reduciendo los muertos y las sobredosis asociadas al fentanilo en Canadá y en Estados Unidos. De eso hay un resto de ponencias y eso va a ser muy contundente de las grandes noticias de esta conferencia, y es que la reducción de daños sí salva vidas y sí minimiza el impacto negativo. Eso me parece que va a ser muy interesante. Eh, Creo que eso es lo que se va a encontrar. Creo que lo que se va a encontrar es también, por un lado, por el segundo, pues las personas que quieran o que quieran actualizarse o que se quieran dar a conocer, pues esta es la oportunidad. Tengo entendido que pues, es una conferencia que ya está llegando a su límite de cupos, no es una conferencia que venda hasta que quieran, no es una conferencia que tiene como techo las 1.400, 1.500 personas y sabemos que está ya llegando al techo. Entonces probablemente pues mucha gente no puede acceder o por el valor de la conferencia o porque se llenen los cupos, pero sabemos que RTBC va a ser el canal oficial, entonces probablemente transmita muchos
transmita mucha conferencia, mucha charla, mucha cosita. Entonces, para estar ahí, invitar a las personas a que estén muy pendientes de la agenda previa y paralela que vamos a hacer en Acción Técnica Social. Vamos a tener varios espacios gratuitos para las personas que no pueden ir a la conferencia. Se van a hacer reuniones, eventos. Nuestra casa va a estar abierta una semana antes, del 23 de abril al 30 de abril, todos los días de 2 de la tarde a 11 de la noche, como un café del mundo, para haber charlas, conferencias, música, como un lugar donde la gente se encuentre a compartir, un espacio muy friendly para que la gente esté ahí, parche, conozca a otra gente del mundo. Eso creo que eso pues es lo que más se va a ver. Yo creo que es como eso es lo que la gente va a encontrar y claro, es un nicho, digamos como que y muchas personas lamentablemente se enteraron bastante tarde, pero tenemos la confianza que la gran mayoría de las personas que están en el cartel y que vimos en las ponencias y que vimos en los pósters son personas que están, podríamos decir que un 30-40% de personas son muy nuevas, hay 30% de personas que son tradicionales y hay unos clásicos. Entonces sí, la gran mayoría de la gente que está en este tema en el mundo va a poder compartir y va a poder venir a Colombia. Y esperamos también, otra cosa que esperamos es que esto le sirva al gobierno para que el gobierno impulse sus políticas de drogas, o sea, para que materialice sus propuestas y sus ideas. Yo creo que no tiene una mejor oportunidad como esta para que por lo menos en temas de salud deje una huella. Nuestra idea es que este país no va a hablar igual de drogas después de esta conferencia y esa es nuestra meta que tenemos porque esto es lo más grande que se ha hecho en temas de innovación y drogas y salud en Latinoamérica en los últimos 10 años. Claro, claro. De pronto, una pregunta aledaña que me surge es, ¿se espera la participación, digamos, institucional, digamos, si bien es de la sociedad civil, se puede esperar el Observatorio de Drogas de Colombia, allí el Ministerio de Justicia, pues que es como el que abandera un poco la política, digamos, ¿cómo puede ser esa relación entre lo estatal y los aprendizajes mundiales desde la sociedad civil en la reducción del daño? Sí, 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 el gobierno nacional está en varios paneles, está moviendo eventos alternos. Ok, Obviamente por ok. asuntos de protocolo se han invitado pues a las mayores dignidades, desde el presidente hasta los ministros, a estar en algunos paneles, pues en la presentación y ese tipo de cosas que siempre están. Esperemos, esas son cosas que se definen 2, 3, 4 días antes, pero pues las invitaciones han sido hechas, tenemos confirmados algunos, pronto saldrán en la agenda. La agenda académica, técnica y de eventos está casi en un 80%. Falta realmente la agenda más política, más de los grandes conferencistas y ese tipo de cosas que están resolviéndose, pero están y sí, yo tengo entendido, hasta donde tengo conocimiento, que el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, Cancillería, están en al menos un panel de conversación, una discusión, tienen eventos alternos y esperamos tenerlos allí, al igual que la sociedad civil colombiana. Obviamente yo creo que de Colombia puede haber unos 20, 30 que coronaron posicionar su side event, no, perdón, posicionar su abstract, entonces eso nos tiene muy animados, de América Latina también hay mucha gente y sí, ahí va a haber una presentación interesante y pues todos estamos con mucha ansiedad a ver qué va a presentar el gobierno ahí, qué es lo que va a decir y sobre todo pues los gobiernos tienen que venir a presentar programas, Como a concretar mostrarse, cosas, claro. a lanzar, a hacer entregas y estamos esperando a ver con qué van a salir. Creo que ellos lo saben hace más de un año, que este era el momento para presentar muchas cosas y espero que no nos defrauden. Uf, bueno, creo que vamos a seguir en primera plana lo que digan, hombre, ¿no? Pero bueno, Ajá. esto se nota que es algo nutrido, nutrido. Ojalá no perdérselo. Sí, confieso que sí, mire la inscripción, sí estaba un poquito caro, sobre todo para nosotros, pues, como lo dice, ¿no? Como del sur. Pero bueno, es algo casi que imperdible. Una pregunta para ir cerrando, Julián, de pronto este tema es, ¿cómo cree? Bueno, esta conferencia se ha hecho, bueno, nació en el norte, pues en Inglaterra, se ha hecho en distintos países, Australia, Europa, mejor dicho. Ha recorrido, pues, como cuando una banda dice World Tour que va al norte global, sí, es la primera vez, creo yo,
sino pues corríjame que traspasa, digamos, esas barreras geográficas, geopolíticas incluso, y viene a Latinoamérica. ¿Cómo cree que se posiciona Colombia y Bogotá en la cumbre en temas de políticas? Es un referente, podemos hablar de Bogotá o de Colombia como una ciudad que está impulsando, uno, de pronto, el avance en estos temas y dos, de pronto, la unión en organizaciones, en parches de otros países de Latinoamérica. Muy interesante esa pregunta y es una cosa que ya lo damos nosotros como una de las ganancias de la conferencia. O sea, que lo primero es, sí, la conferencia estuvo en nuestro continente en abril, por allá en el 90, perdón, en Brasil, por allá en el 98, Ok, ok. en la crisis del VIH. Eso es lo que me referencian a mí, pues los que me cuentan. Pero digamos que, para decirlo de alguna manera, si es primera vez que la conferencia se realiza en un país del sur de español. Digamos, eso podríamos decirlo que eso sí es primera vez que se hace. Eso nos tiene muy contentos y sobre todo también pues traerla por lo que Colombia es. Nosotros sí lamentamos mucho como Bogotá se ha posicionado a nivel mundial como la capital, digamos, del país que está avanzando en reducción de riesgos y daños a nivel latinoamericano, pero por un esfuerzo de la sociedad civil, digamos, como que porque es la sociedad civil quien ha venido impulsando esas iniciativas, el tema de nuestros análisis de sustancias, el tema de la sala de consumo supervisado, que en algún momento ha contado con apoyo, digamos, de la administración digital, pero sí estamos muy tristes por la no vinculación de la alcaldía de Bogotá a la conferencia por un asunto político, lamentablemente por dos cosas que son muy claras, y es que pues esta administración le apostó más a la mano dura y a la estrategia de la prohibición. Digamos, hay una directriz clara que el tema de reducción de riesgos y daños no es del interés de la alcaldía actual y que su estrategia de drogas es desde la Secretaría de Seguridad. Eso nos tiene tristes porque desconoce, digamos, un proceso institucional que viene de muchos años eh, y un proceso institucional que viene de muchos años eh, y pues embarrada porque yo creo que esta era la oportunidad para que Bogotá también mostrara cosas o hiciera cosas porque bien o mal hay cosas que se están haciendo en el distrito desde algunas oficinas, que puede ser como, o Secretaría de Salud, muy poquito, pero más, por ejemplo, desde integración social, con todo este tema de habitante de calle. Ahí tienen un trabajo interesante que deberían haber mostrado, pero lo segundo tiene que ver que por la rencilla y la pelea política que tienen con el gobierno nacional, simplemente no van a participar y se van a alejar. Entonces, creo que ahí eso es una miopía política por parte del actual gobierno de Bogotá, pues, que le va a salir cara a la ciudad en eso. Eso por ese lado. Y por el otro lado, claramente sí, yo creo que Bogotá con esto y con este espaldarazo de la conferencia internacional, pues se posiciona durísimo a nivel mundial como una de las capitales importantes. Yo creo que nosotros hace unos años nos creímos el cuento de que éramos buenos, o sea, Acción Técnica Social se creyó el cuento de que era bueno en Colombia. Hace unos años nos creímos el cuento de que éramos un referente latinoamericano. Tenemos unos colegas a quienes hemos ayudado mucho por salir en América Latina y por posicionar temas y por posicionar agenda, y ellos nos reconocen a nosotros pues como esa participación importante en la región, y creo que esto nos va a poner ya a estar en el radar mundial y a posicionar a Colombia, a Bogotá y a la sociedad civil como uno de los referentes mundiales de reducción de riesgos y daños. Yo creo que eso ya. Y otra cosa que me parece chimba, que estoy bastante contento, y es que nosotros tenemos una cosa que se llama el Comité Local de Impulso, y somos más o menos 25 30 personas de sociedad civil y de gobiernos, y la mayoría somos personas, digamos, como no politizadas ni que responde a las coyunturas políticas, sino que son funcionarios de carrera de la Cancillería, son funcionarios que llevan 10 15 años en el Ministerio de Justicia, son funcionarios que llevan 10 15 años en el Ministerio de Salud, y todos venimos trabajando duro para sacar esta conferencia adelante. Entonces yo creo que eso me pareció muy brutal, y es que ya la conferencia le deja a Bogotá, al país, perdón, a Colombia, le deja un grupo de trabajo de sociedad civil y gobierno y Estado e institucionalidad muy aceitado
va a ser otras cosas. Yo espero que este mes que nos viene, que va a ser el del estrés, el de las tensiones, el de, el de las cosas rápidas, el de los errores, pues no nos vaya a hacer mucha mella y sepamos responder con altura a los retos que implica hacer un evento de este tamaño en la coyuntura a la fecha final, pero creo que ese es uno de los grandes logros que tiene esta conferencia, y es que logró juntarnos a Estado, a institucionalidad, a sociedad civil, a pensarnos una idea y a llegar a unos acuerdos, y eso lo valoramos mucho porque eso nos va a ayudar a sostener independientemente del gobierno que llegue en Colombia. Creo que eso va a ser un legado que le va a quedar a este país, y es una articulación ahí entre actores que vemos pasar presidentes. Yo ya llevo 4 presidentes viéndolos pasar y todos mis compañeros de otro lado igual, y ahí nos toca lidiar con las mañas de cada uno, pero ahí venimos sosteniendo una idea desde hace varios años y esperamos seguirla sosteniendo independientemente del que llegue. Buenísimo. Esperemos que el ego político se pierda un poco igual, ¿no? Eso es muy difícil, pero sí, si oíste alcalde Galán, por favor, déjalo. Pero claro, se pierde la oportunidad de brillar, pues, en este tema. Tal vez la historia sería distinta si otra persona lo estaría, pero lo importante es que la ciudad no pierde esta opción. Ujú. Listo, Julián. La verdad quisiera cerrar con dos cosas muy pequeñas. Es una pregunta, digamos, en perspectiva a todo lo que me ha comentado. Sabemos que la cumbre trae grandes exposiciones, grandes temas, pues esta es una pregunta que también le hice a usted en el lanzamiento de su último libro el año pasado, y pues quisiera retomarla por, por, porque tal vez en estos meses han cambiado las cosas y en perspectiva de lo que viene para la ciudad y para este tema, pues se hace importante. ¿Usted cuál cree que es la agenda venidera en materia de estudio e investigación de política de drogas y abordaje al consumo de sustancias? ¿Que cree que son los temas que pueden tratarse no solo para Colombia o para Colombia y para el mundo si quiere, pero de pronto más aterrizado? Mm, bueno, yo creo que para el mundo me parece que va a ser muy importante la contención. El mundo va a estar muy pendiente de la contención del fenómeno del fentanilo. Ya por primera vez están descendiendo las muertes, y ahí tiene que ver mucho la reducción de riesgo y daño, y creo que va a ganar un puesto muy, muy importante. Creo que la masificación y normalización del tema del cannabis, con la advertencia, digamos, del daño potencial que puede producir si no lo hacemos bien. Creo que eso va a ser súper, súper interesante, y eso va a empezar a eso va a empezar a botar datos sobre lo que es el impacto del control del mercado ilegal por parte del Estado en consonancia a la reducción de las mafias, la corrupción y la delincuencia. Eso en Estados Unidos ya está pasando. Literalmente los narcos que peleaban por marihuana se están pasando a otro negocio porque les quitaron el negocio de la marihuana, así de sencillo. Ah, definitivamente la conversación sobre cocaína se va a poner muy, muy interesante. La regulación de la cocaína ya es una conversación que está en, en la agenda de los países y los gobernantes europeos. La sobreproducción de cocaína llevada a Europa está empezando a poner la situación, las ciudades en unas dinámicas de delito que nunca habían visto. Eh, Disputas por pandillas en los barrios, asesinatos de periodistas y famosos, políticos, corrupción en los puertos a todo nivel. Sí, así como al mejor estilo colombiano, hace poco capturaron al encargado de lavado de activos del gobierno español con 20 millones de dólares en efectivo encaletado en su casa. O sea, eso solamente se veía en los sudacas del tercer mundo, ahora lo Claro. están viendo en su cara. Entonces, esa conversación va a estar muy, muy brutal, eso va a estar muy interesante. Creo que esos temas a nivel internacional, creo que en Colombia, definitivamente la marihuana, la regulación de la marihuana va a estar ahí, va a seguir empujando. Creo que la conversación de cocaína se le va a perder miedo. Todavía hay políticos y sociedad, la sociedad está muy traumada, y por eso es que siempre se nos adelantan los otros para legalizar, porque nosotros aquí seguimos llorando y pensando que el problema son los narcos y no la prohibición. Mm, em,
Ahora se va a poner muy, muy bueno el tema de la participación de las personas consumidoras en diferentes, a escala más alta. Yo creo que vamos a pasar a la cuarta generación del activismo, que ya, no, ya dejó de ser el activismo de interlocución con el Estado, que es esa tercera generación que yo acabo de ver y trabajar muy interesante en la Mesa Digital Canábica de Bogotá, o la interlocución de la protesta, a pasar a la interlocución de la visibilidad, como de la representación. Es muy probable que pronto, ya lo vimos en un tipo como Carvalho, pero eso se va a poner más interesante. El tema de los clubes canábicos se viene con toda, ya hay más de 30 clubes canábicos operando en Colombia, en la zona gris de la legalidad, Claro. y la gente está empezando a estar ahí, y eso va a estallar y va a estallar por muchas partes, pero se va a poner sobre la mesa. Me parece que eso va a estar muy, muy interesante. Entonces, y bueno, todo el uso medicinal terapéutico, las drogas que nos las proscribieron porque nos iban a hacer daño en la vida, cada vez más están empezando a convertirse en medicina y en terapia, que para eso necesita un uso muy profesional, una regulación muy específica, una responsabilidad de los usuarios, que no les coman caña por ahí a cualquier estafador que cree que le va a resolver sus problemas dándoles hongos, sino que como ponerle mucho cuidado a eso, pero definitivamente sí vamos a transitar a ese lugar de las drogas donde no solamente vamos a saberlas consumir de manera responsable y con menos daño, sino que nos van a empezar a hacer mejores personas y nos van a ayudar a empezar a ser mejores como sociedad. Eso va a aparecer, y eso hay por encima, temas y francos para trabajar, un resto, pero todos están avanzando y eso es lo más brutal. Creo que ya estamos en esa fase de consolidación y de ampliación de todas las alternativas diferentes a la prohibición, y ese va a ser el camino mientras lo otro se sigue agotando. Ahora necesitamos más voluntad política y necesitamos gobernantes que tomen decisiones más atrevidas, porque esto lo mueve es la voluntad política definitivamente. Claro, buenísimo, ¿no? Creo que vamos a camellarle de lleno a por esto, porque la reforma, la política es cada vez más tangible, gracias al trabajo de todas, todos, su trabajo. Parce, de nuevo, gracias. Quisiera que me contara para cerrar. Es un sello de la tertulia bravía, un poco la música, ¿sí? Quería preguntarle a usted si de pronto tiene canciones relacionadas con la política o sino que si tiene algún tema parece que a usted le inspire, que lo inspire cuando está pensando estos temas, que le guste de pronto que nos quiera compartir así. Mm, No, 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 soy muy, muy mal melómano. No tengo ninguna canción, pero, pero este fin de semana me disfruté mucho de ese Stereo Picnic, como mucho rato no, y pude ver al Empire of the Sun. Me Ok. pareció brutal. Creo que no pensé que fuera tan banda, no pensé que fuera tan banda. Me pareció brutal, me gustó mucho. Y creo que por ahí, con una de esas populares famosas de ellos, y me disfruté mucho, mucho a este chico que no lo he escuchado, a este colombiano, a este Funky Trio. Creo que Uf. también, creo que también me permití escucharlo con calma y, puta, no lo suelta uno nunca ese man. Ok, ok. Entonces, me pareció que muy bueno ese pelado, y creo que esas dos cosas podría yo sentir que más que canciones que tengan letras inspiradoras, me parece que son ritmos inspiradores que lo permitan a uno pensar en cosas, en la felicidad, en conspirar, en seguir cambiando como las vainas, y esos dos me llamaron mucho la atención de lo que vi este fin de semana en Stereo Picnic. Epa, epa, es de las joyas del tecno, ¿no? De las promesas. Me parece, pues hablaban muchas cosas del man, y sí, claro, ya cuando te Sí, pones a claro. bailarlo, definitivamente es que no te suelta, no deja descansar. Es verdad, la sigue arriba. Julián, Sí, muy- muchísimas gracias, hombre. De verdad. Oiga, usted, Eh, muchas gracias, bacano por la invitación, y bueno, nada, ojalá la gente se pueda disfrutar algo, estén muy pendientes por ahí de las redes sociales, de las transmisiones, de todo, que yo creo que muchas cosas van a poder transmitir. Listo. Recuerden ustedes, nuestros oyentes, que la programación habitual de Tertulia Bravía la pueden escuchar todos los domingos a las 9 a.m. por la señal de Radio Unal. Y no olviden seguirnos en redes como en Instagram como
tertulia bravía que encontrarán música, conversación, arte, para seguir sosteniendo estas conversaciones. Gracias.